Buenas tardes, mi nombre es María Noel Hernández y estamos con un nuevo segmento de LabTED en esta serie de streaming que estamos compartiendo con ustedes hoy. Entre todas las líneas LabTED hay una que es la parte audiovisual, de la cual ya hemos tenido otras entregas en las cuales hemos acercado lo que es la técnica de stop motion. Hoy vamos a ampliar un poco en la línea audiovisual, para eso me acompaña Florencia, que es nuestra dinamizadora audiovisual, y traemos para hablar un poquito de algunos conceptos básicos del lenguaje audiovisual sobre encuadre, cámara y otras cosas más que ella les va a poder explicar mejor que yo y que esperamos que sea de utilidad para todos aquellos docentes y estudiantes que quieren empezar a integrar esta herramienta en sus prácticas. Así que bueno, ahora les doy paso a Florencia para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Florencia y como dijo María Noel, vamos a estar viendo algunos conceptos básicos que nos van a ser de utilidad a la hora de realizar nuestro audiovisual. Una de las cosas muy importantes es el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Cuando nosotros decidimos filmar algo, es importante saber qué es lo que vamos a filmar. Entonces es que elegimos el encuadre y el encuadre es la parte de la realidad que queremos mostrar. Eso va a depender de los planos, de los movimientos de cámara y de la distancia de la cámara. Bien, cuando vamos a realizar los encuadres, una de las cosas que vamos a tener en cuenta va a ser los valores de plano. Tenemos diferentes valores de plano y vamos a empezar por el plano general, que el plano general ubica al espectador en el tiempo y el espacio. Es un plano en donde nos muestra el entorno del lugar en donde se va a filmar. Después tenemos el plano entero, que vemos al personaje en su totalidad, teniendo como referencia el espacio también, el lugar en donde se ubica. Luego, el plano medio, que seguimos teniendo una referencia de lo que es el espacio, pero generamos una mayor cercanía con el personaje. Muchas veces este plano es utilizado para los diálogos. Bueno, otro de los planos también es el primer plano, que el primer plano sí destaca las expresiones de los personajes, las sensaciones, lo que está viviendo en ese momento. Después tenemos el plano americano, que el plano americano surge de las películas western, que son las películas del oeste, con la necesidad de mostrar la parte de arriba de las rodillas. Entonces lo que se hizo fue alargar el plano medio. Este plano americano se usa en las películas de vaqueros, según Claro. vos nos contabas, en esas famosas escenas de duelo, Exacto. donde era necesario mostrar a esos dos contrincantes y cómo desenfundaban las armas. Ahí, o sea que claro, sí. surge de ahí, por eso Exactamente. es el nombre americano. Western, claro. Plano americano, sí. Bien. Y tenemos el plano detalle, que el plano detalle hace referencia al detalle de los objetos. Esto destaca e informa sobre algo relevante que va a acontecer. Por ejemplo, es para, no necesariamente enfoca a los personajes. No, es más bien dirigido hacia los objetos. Para los personajes lo que tenemos es el primerísimo plano, que eso sí, destaca más expresiones de la cara, como un ojo o tal vez la mano, pero el plano detalle es para objetos y el primerísimo plano es para personas. Por ejemplo, para resaltar los estados de ánimo de los personajes, ¿qué plano se recomienda? Se recomienda un primer plano, que se ven más las expresiones de los personajes. Bien, otra de las cosas que es muy importante a la hora de filmar son los movimientos de cámara. Cada movimiento de cámara nos cuenta la manera en que queremos filmar y cómo va sucediendo la trama. Uno de los movimientos súper clásicos es el traveling, que consiste en un desplazamiento de la cámara y va variando su eje.
Estos movimientos pueden ser ya sea en cámara en mano o a través de unos rieles o vías de tren en donde se pone un carrito y la cámara viaja arriba del mismo con el operador de cámara y va generando el movimiento. Este movimiento de cámara tiene un gran valor expresivo de relieve y perspectiva narrativa. Lo que hace también es darle un movimiento a la historia y que los planos no sean inmóviles. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo podemos lograr entonces de realizar o qué sugerencias nos puedes brindar para lograr los distintos planos y el encuadre cuando tenemos un proyecto audiovisual de acuerdo a las diversas herramientas? Por ejemplo, si tenemos una cámara compacta o queremos filmar con nuestra máquina del plan. Bien. Porque supongo que hay alguna diferencia, ¿no? Hay cámaras que de repente podemos lograr la distancia con el tema del zoom, pero es distinto si yo tengo un celular o un equipo de estos. Claro, en realidad, por ejemplo, el traveling, hoy en día tenemos las cámaras que hacemos zoom y el zoom podría ser un traveling, pero de mentira, ¿no? Porque vos te vas desplazando y eso genera el movimiento del traveling. Con cámaras compactas, con celulares, se pueden hacer de muchas maneras. Por ejemplo, no tenemos que tener unas vías de tren y un carrito. Si tenemos una patineta, por ejemplo, el operador de cámara, quien agarre la cámara, puede estar arriba del skate y se puede ir generando ese movimiento de traveling. Lo mismo en una bicicleta, en un auto. Digo, no nos quedemos solo con lo que profesionalmente se hace, sino buscarle la vuelta a un montón de cosas que igual le podemos encontrar. O sea que toda esta variedad de planos las podemos lograr con los distintos dispositivos. No necesitamos tener una cámara profesional para poder generar estos efectos en audiovisual y contar una historia. Exactamente. Acá tengo una consulta sobre el concepto de picado y contrapicado, me pregunta una maestra. Bien. Quiere saber qué es, a ver si podemos ahondar en más detalles y conceptos. Se adelantó la maestra porque ahora ya vamos a ir a toda esa parte de la posición de cámara. Entonces, seguimos. Bien. Otro de los movimientos de cámara es el paneo. ¿El paneo qué quiere decir? La cámara va a girar sobre su propio eje, horizontalmente o verticalmente. La cámara tiene que estar en un trípode para poder generar ese movimiento y que el eje siga siendo el mismo. Tiene un gran valor descriptivo y también tiene un valor narrativo. Muchas veces nos sucede que queremos mostrar algo en donde no nos da el espacio, entonces con el paneo lo que hacemos es ir descubriendo a través del movimiento ese espacio que queremos mostrar. El paneo es similar a cuando hacemos los movimientos de cabeza para un lado y para el otro. Respecto a la historia que queremos contar, ese paneo, ¿qué valor tendría? Porque tú hablas de un valor descriptivo y un valor narrativo. ¿En qué lo podemos ver? Que nos pone al personaje, porque ahí tal vez no estemos viendo el personaje, pero sí donde está inmerso. Claro, muchas veces utilizamos este tipo de movimientos como para generar un contexto de lo que queremos mostrar. Por ejemplo, si hay alguien en el jardín jugando a la pelota, con este tipo de paneo podemos mostrar el lugar en su totalidad hasta llegar al personaje, como para también darle un poco de suspenso y contexto a la historia que estamos contando. Bárbaro. Bien, y ahora sí vamos a hablar sobre las posiciones de cámara, que es muy importante porque a la hora de planificar la manera en la que queremos filmar nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta estas posiciones, ya que cada una de ellas nos va a dar información en cuanto a lo narrativo y desde el lugar en que queremos contar nuestra historia. Bien, acá tenemos una posición de cámara que se llama cenital.
y la cámara se sitúa de forma vertical y por encima del personaje y o objeto que querramos retratar. Esta no es una posición muy común, pero muchas veces se pueden utilizar en las grandes películas, por ejemplo, desde un helicóptero o un avión o mismo desde un edificio, mostrar lo que va por debajo. Después tenemos el picado, que era lo que preguntaba esta maestra, que la cámara se sitúa por encima de los ojos del personaje y levemente inclinado hacia abajo. Y esta posición representa un personaje débil, dominado e inferior. Después tenemos la posición de cámara normal, que la cámara se sitúa a la altura de los ojos del personaje y en paralelo al suelo. Y en objetos, la altura es una altura media del mismo objeto. Y después tenemos el contrapicado, que es todo lo contrario al picado, porque la cámara se sitúa por debajo de los ojos del personaje y levemente inclinado hacia arriba. Y esta posición sí representa a un personaje fuerte, dominante, superior. Esto sí son como posiciones súper descriptivas, porque le da mucha importancia al personaje y lo que queremos retratar. O sea que la posición en que pongamos la cámara también colabora a lo que queremos transmitir en la historia, en el guión que nos generamos. Exactamente. O sea, no solo lo que va sucediendo con cada personaje, sino la posición en la que se encuentra la cámara, como que afianza, colabora o reafirma el mensaje que nosotros queremos contar en audiovisual. Sí, exactamente. Y además también todo lo que es posición de cámara y diferentes tipos de plano hace a que la historia no sea una historia chata, sino que tenga diferentes tiempos y entonces, por ejemplo, no aburra y que sean, yo que sé, un plano largo, después vienen diferentes valores, entonces eso genera como querer seguir viendo. Una dinámica. Exactamente. Ahí va. Bien, y después tenemos una posición de cámara que se llama nadir, y la cámara se sitúa de forma vertical y por debajo del personaje u objeto que queremos retratar. Como si estuviera en el piso. Como si estuviese en el piso, exactamente. Y por último, la posición de cámara subjetiva, que esta se utiliza bastante, y las cámaras nos muestran lo que el personaje está viendo. Es como si fueran los ojos del personaje. Exactamente, es como si fuesen los ojos del personaje. Y eso reafirma la posición en que nosotros contamos la historia, que sería desde el personaje mismo. Ahí va, muchas veces sucede que a la hora de que estamos pensando en el guión y en cómo vamos a contar la historia, quién va a ser el narrador, si va a ser un narrador externo, un narrador interno, si se va a mirar desde los ojos del personaje, desde afuera, como tiene muchas variables. Entonces, ¿qué detalles o qué sugerencias nos puedes hacer en el momento en que vamos a generar un guión para un proyecto audiovisual? No solo ver qué sucede en la historia, sino tener en cuenta qué otros detalles, para ya ir integrándolos. ¿Cómo sería el proceso a grandes rasgos? Bueno, principalmente, primero que nada, que estamos desde cero, lo importante es formar un grupo de trabajo, dividir los roles, quién va a ser el que va a filmar, quién va a ser el que escriba el guión, quién va a dar una mano con el sonido, quién se va a encargar de la producción. Bueno, una vez finalizado eso, en realidad antes tendríamos que tener el guión, lo que queremos contar, y bueno, y ahí empezar a prepararse para el rodaje en sí, ¿no? De el lugar donde vamos a filmar, cuáles van a ser los personajes, cuánto tiempo más o menos puede llegar a durar lo que queremos mostrar. Después de eso se pasa a una etapa de postproducción en donde se va a editar todo lo que filmamos y también se va a editar el sonido. Y bueno, y en realidad esas son como las 3 etapas fundamentales a la hora de filmar algo: la preproducción, el rodaje en sí y la postproducción. Cuando estamos en la etapa del guionado, ahí Sí. tenemos que incluir
el espacio donde va a ser filmado, los personajes y también todos estos detalles que vimos hoy, como el encuadre, la posición de la cámara, los planos. Bueno, tenemos dos tipos de guiones. Un guión literario, que es el guión en sí, en donde se cuenta la historia del personaje, y después tenemos un guión técnico, en donde sí, ahí vamos a ir escena por escena, viendo qué planos vamos a utilizar y qué luces se necesitan, si va a ser interior o exterior. Digamos, es como la parte más técnica de lo que es el guión. O sea que el guión literario sería toda la historia. Exacto. Y después esa historia se dividiría... Se traduce en el guión técnico. Que sería escena por escena. Escena por escena y después plano por plano, ¿no? Tenemos la escena, que es lo más grande, y después pasamos al plano. ¿Qué sería una escena, por ejemplo? Y una escena está delimitada por la locación en que se va a filmar. Por ejemplo, si nosotros vamos a filmar a un personaje que está en una habitación durmiendo, eso sería una escena. Pero después vamos a tener los planos de él en la cama, después capaz que un plano general de él, o un plano medio. Entonces ahí es que vamos dividiendo los planos. Bárbaro. Entonces tendríamos que ver, cuando estemos en ese guión técnico y trabajando con las escenas, qué es lo que queremos contar en cada escena. Exactamente. Y evaluar ahí, sí, las posiciones de las cámaras y los planos que se van a hacer. Claro, muchas veces, o sea, no es que elegimos las posiciones o los valores de planos al azar, ¿no? Sino que tiene todo un trabajo previo del por qué elijo tal plano para tal escena. Digo, muchas veces es por lo lindo que puede quedar un plano, pero también está bueno investigar el por qué voy a filmar de esa manera. Bárbara. ¿Y qué sugerencias o detalles nos podés dar respecto a la parte de iluminación y de sonido? Bien, iluminación, podemos tener como diferentes tipos de iluminación, ¿no? Es importante para mí, cuando no tenemos muchas herramientas o alquilar equipos o lo que fuese, utilizar lo que es la luz natural del sol, que ahí sí tenemos muchas herramientas que podemos hacer que nos rindan mucho más, como por ejemplo rebotar con espumas, hacer banderas. Entonces ahí vamos a tener mayor luminosidad a la hora de filmar. ¿Qué es rebotar con espumas? Bien. ¿Y qué es hacer bandera? Arrancando por ahí. La espuma es una espuma plus, que podemos ponerle papel de aluminio pegado. Entonces, cuando yo voy a rebotar esa espuma al sol, nos va a generar una luz mucho más fuerte. Bárbaro. ¿Tá? Después, por ejemplo, tenemos un día que es de mucho sol. Entonces, cuando filmamos con mucho sol, nos va a generar muchas sombras. Entonces, para eso necesitaríamos un tamiz. Bueno, con la espuma también podemos suavizar esas sombras. Bárbaro. Entonces, con pocas cosas, en realidad podemos hacer mucho, que es súper interesante. Y después en interiores utilizamos mucho lo que son bolas chinas, que son esas bolas de papel que las conseguimos en cualquier lugar, y con eso podemos iluminar, con focos. En realidad, con todo lo que tengan a la mano siempre sirve y ayuda a desempeñar el proyecto. Bárbaro. ¿Y la parte de sonido, que es también importante? Y bueno, y la parte de sonido podemos construir nuestros micrófonos con... un taller que después vamos a tener más adelante. Exactamente. Y si no, bueno, las cámaras de por sí traen sonido para grabar, que obviamente no es de la mejor calidad, pero igualmente sirve. O muchas veces lo que se hace también es filmar y después, cuando vamos a editar eso, le ponemos una música que acompaña a lo que es el audiovisual en sí. Y la posibilidad de generar efectos sonoros también. Exactamente, aparte. Sí, también. Y después añadirlos. Sí, tal cual. Sobre todo para hacer énfasis en ciertas escenas, ¿no? Que también la parte de sonido colabora en esa narración, ¿no? Es algo así, como que poder enfatizar determinados
situaciones o emociones que transcurren en esa narrativa y que a través del sonido o una música. Exacto. Por ejemplo, las películas de terror sin la música serían otra cosa totalmente distinta. Total, ¿no? va generando determinados climas que enfatizan lo que estás mostrando. Por eso es súper importante la imagen y el sonido. No hay una cosa que sea mejor que la otra, sino que las dos se acompasan para generar un mejor producto, ¿no? Audiovisual. Bárbaro. Bueno, Entonces por acá estaríamos. Esperamos que les haya sido de utilidad toda esta propuesta y estos consejos y conceptos básicos del audiovisual. Otra de las líneas que componen este laboratorio de tecnologías digitales. Ya vemos que hay un sinnúmero de cosas que componen un proyecto audiovisual, que es un trabajo audiovisual, es un proyecto para desarrollar en equipo, fomentar el trabajo colaborativo y que cada uno de los componentes de esos equipos que generan audiovisuales puedan aportar desde el lugar que más les guste. Entonces quedamos a las órdenes y a disposición de todos ustedes para seguir colaborando en sus proyectos audiovisuales, que esperamos que sean muchos y muy novedosos y numerosos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos en un ratito con otra entrega del After.